Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político en este día domingo. Soy Carlos Rabascal. Cuando los países asiáticos quisieron dejar un mundo de su desarrollo para convertirse en una nación desarrollada, dejaron de ser un país exportador de materias primas para convertirse en un país que produce bienes con valores agregados de alta calidad. Ellos entendieron que el eje fundamental para lograr un cambio en la matriz productiva es una nueva conceptualización del talento humano. Y el sistema educativo, en consecuencia, jugó un rol importante en esa estrategia. Ellos aplicaron una tecnología muy simple a la cual le denominaron la tecnología del obvio: imitar, igualar y superar. Esa misma tecnología la pretende aplicar hoy el Ecuador a través del cambio de la matriz productiva y a través del fortalecimiento del talento humano. Para ver cómo avanzan esos planes estratégicos de nuestro país, veamos a quienes hemos invitado. Richard Espinosa, Ministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad. Exministro Coordinador de Desarrollo Social. Guillaume Long, Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Expresidente de SEACES. Ellos son nuestros invitados y le damos la bienvenida entonces al señor ministro Richard Espinosa y al señor ministro Guillaume Long. Pero para comenzar este análisis en la mesa de Pulso Político, veamos el reportaje que nos ha preparado Juan Carlos Ortiz. La meta central para los próximos 4 años que tiene el Plan Nacional para el Buen Vivir es el cambio de la matriz productiva. La matriz productiva es la forma como una sociedad se organiza para producir determinado bien o servicio. La economía del Ecuador se ha caracterizado por ser proveedora de materias primas para el mercado internacional y al mismo tiempo importadora de bienes de mayor valor agregado. La materia prima es lo que provee la naturaleza. No necesita mayor tecnificación ni inversión. No posee ningún valor adicional. Su precio es variable de acuerdo al mercado internacional. E históricamente, solo los exportadores se han beneficiado. ¿Y a qué quiere llegar el Ecuador? A desarrollar industrias como la refinería, siderúrgica, petroquímica y astilleros, que elaboren productos con valor agregado, que incluya mano de obra, desarrollo tecnológico y talento humano adicional. Su precio se multiplica al ser productos terminados de venta al público con valor agregado. Sustituir importaciones con productos nacionales. La industria se vuelve inclusiva y equitativa, brindando oportunidades a diversas ramas del talento humano y a sectores de la economía popular y solidaria. El cambio de la matriz productiva va a evitar importar productos si los podemos producir acá, incrementando el valor agregado en los distintos productos ecuatorianos y diferenciarlos en los mercados internacionales. A mayor valor agregado, mayor ingreso económico para el país. Son 5 las industrias estratégicas que cambiarán la matriz productiva de nuestro país. Todo esto impulsado por el Ministerio Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, que en corto plazo logrará la diversificación de la producción, dar valor agregado a los productos y la sustitución selectiva de importaciones. Por su parte, el Ministerio Coordinador de los Sectores Estratégicos brinda apoyo a estas industrias para su mejor funcionamiento. Veamos cómo. Buscar nuevas formas de producir energía limpia, dejar de importar e inclusive convertir al Ecuador en exportador de energía, mediante la diversificación de la matriz energética, impulsar la explotación consciente de los recursos mineros y petroleros del país, aprovechar los recursos hídricos al máximo y brindar condiciones óptimas de desarrollo al sector agrícola, mediante los proyectos multipropósitos, e incluir mediante la expansión de las telecomunicaciones a los sectores más lejanos del país en el mundo globalizado, y brindar comunicación de alta tecnología a las industrias. Hoy el desarrollo de la industria nacional y el impulso a la inversión extranjera serán los pilares para lograr un país soberano, productivo e inclusivo, que no dependa de sus recursos, sino de su talento humano.
Dejar de depender de los recursos no renovables para transformarnos en una economía dependiente del talento humano y la tecnología es un proceso planificado para 20 años, que coincide con la declinación de la actividad extractivista en nuestro país. Regresamos con ustedes a estudios. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos Ortiz, por ese reportaje y comenzamos entonces con el análisis en esta mesa de Pulso Político. Señor ministro Richard Espinosa, señor ministro Guillaume Long, muchas gracias por estar aquí nuevamente. El señor presidente de la República en más de una ocasión ha indicado y ha mencionado de forma expresa y contundente, ha dicho, tenemos que cambiar el modelo de acumulación. Pero ¿qué es esto de modelo de acumulación? Para que tengamos una idea y que ustedes, amigos televidentes, dimensionen de lo que estamos hablando. En 1861 hasta 1875 el modelo de acumulación consistía en un sistema de hacienda y plantación cacautera, es decir, éramos un país que producíamos productos primarios, valga la redundancia, exportábamos cacao. Luego pasamos a un primer intento de industrialización a partir de 1926 que no dio resultado. Y entre 1948 y 1965 estábamos en el modelo de acumulación primario exportador basados en el banano. Luego, en la década de los 70, entramos a una industrialización por sustitución de importaciones, más conocido como el modelo cepalino, y también entramos a esta era nacionalista del petróleo, donde muchos problemas nos ha traído y las consecuencias todavía las seguimos viviendo. No supimos aprovechar realmente ese boom petrolero de aquella época. Luego pasamos a lo que algunos le denominan la peor época en el país, con un ajuste estructural de la liberación económica, la liberación de los mercados, con el agro y el petróleo, agroexportación y el petróleo. Y a partir del gobierno de Rafael Correa Delgado se comienza a hablar entonces de un modelo de desarrollo, hoy conocido como Plan del Buen Vivir, basado en el desarrollo endógeno con vinculación estratégica en el sistema del mundo para satisfacer necesidades básicas. Comienzo entonces por el señor ministro. ¿Qué nos garantiza, señor ministro Richard Espinosa, que este nuevo modelo de acumulación que dice el señor presidente Correa nos va a garantizar dos cosas? Una mejor redistribución de la riqueza, por un lado, y por otro lado, dejar la economía extractivista que hoy se la critica. Bueno, gracias por la entrevista a la ciudadanía que nos escucha, Guillón, Carlos. Efectivamente, bueno, después de escuchar el reportaje que ustedes han hecho, creo que es bastante preciso, bastante explicativo y nos lleva hoy por hoy ya a plantearnos lo que se constituye la prioridad número 1 del gobierno nacional para de aquí a los próximos 4 años, a través de un planteamiento del cambio de la matriz productiva, con objetivos, con metas a corto, mediano y largo plazo, por supuesto. Y como habíamos escuchado antes, yendo ya finalmente hacia lo que siempre debíamos haber hecho, yendo a una sustitución progresiva, selectiva de importaciones, el incremento de la productividad, incremento de las exportaciones, diversificación de los productos, diversificación de los mercados, reducir esa brecha de la productividad sectorial y por tamaño de empresa. La gran ventaja que hoy día también tenemos es que hoy por hoy todo el mundo está hablando de la matriz productiva, de este cambio, desde el pequeño agricultor hasta el gran empresario. Eso creo que evidentemente se ha hecho un muy buen trabajo en el gobierno nacional. Esto es una articulación, aquí está el ministro coordinador de talento humano, con sectores estratégicos impulsados desde la vicepresidencia de la República, política económica, etcétera. Hoy día es algo también, te escuchaba mencionar, y nosotros no es que le vemos al petróleo como una maldición, ni mucho menos. Lo que ocurre es que tenía que haber un modelo detrás de esto, un modelo que hoy en día nosotros tenemos y siempre hemos dicho, ¿no? Hay que utilizar el extractivismo para poder incluso salir de él. Y hoy en día tenemos ya todos estos planes que están siendo socializados y operativizados, tanto con aquellos sectores de la economía popular y solidaria como con los sectores del pequeño, mediano y grande, digamos, empresario, en donde ya no solamente que no estamos diciendo, y esto es importante también aclararlo, que es que vamos a dejar de exportar banano, camarón, cacao, café, no. Lo que queremos es, vamos a seguir exportando, pero lo vamos a hacer de mejor manera, incrementando la productividad. En el banano, ejemplo, incrementar la productividad por hectárea sembrada. Somos los primeros
el primer país exportador del mundo en muchos productos, en muchas cosas, pero no necesariamente los más productivos por hectárea sembrada. Entonces vamos a continuar con eso, pero haciéndolo de mejor manera y yendo adicionalmente a un proceso ya de industrialización en donde tengamos completa la cadena productiva con productos con mayor valor agregado, con productos con mayor componente nacional. Y es por esto que el sector público tiene las herramientas de regulación, tiene los incentivos, y es el sector privado el que en una alianza estratégica público-privado tiene que llevar adelante todos estos cambios. Ya vamos a hablar de esa articulación público-privado y continúo todavía con usted con la licencia del señor ministro de Conocimiento y Talento Humano. Es decir, el cambio de la matriz productiva es lo único que puede garantizar, señor ministro Espinosa, el que dejemos la economía extractivista. El cambio de la matriz productiva visto como un paraguas, el cual integra, por supuesto, lo principal y la base fundamental, que es el talento humano, el ser humano, de lo cual Guillón seguramente nos va a comentar en mayor detalle. El positivo de todo esto es que nosotros lo mencionamos y lo decimos, el momento es ahora, porque hoy nos encontramos con un país que tiene ya los instrumentos y que nos allanan el camino para llegar a este objetivo, en donde tenemos ya unas excelentes vías, aeropuertos, la construcción de nuevas hidroeléctricas que nos permitirán ser no solo autosustentables de energía eléctrica, sino que incluso ir hacia una exportación. Eso también forma parte del cambio de la matriz energética, incluso en donde ya se está programado todo lo que corresponde a las industrias estratégicas o industrias básicas. Todo esto confluye con la operatividad que tiene que ser el incentivo, insisto, que se tiene que dar hacia el sector de la producción. Y por supuesto, si nosotros tenemos que actuar de manera responsable. El petróleo es un recurso finito, es decir, no es ilimitado. En algún momento tiene que terminarse, y es hoy día que de manera responsable estamos actuando para no depender de estos recursos a futuro, sino más bien depender de esos recursos con alto valor agregado. Ahora, voy donde el señor ministro de Conocimiento y de Talento Humano, Guillaume Long. El presidente de la República y el Plan del Buen Vivir ha dicho y han expresado, dicen, ya no más recursos no renovables, sino recursos infinitos, refiriéndose al tema del conocimiento. Aprovechemos los ingresos provenientes de los recursos no renovables para salir de esa economía extractivista, pero mientras tanto potencialicemos el talento humano, el conocimiento y el talento humano, que es ese recurso infinito. Eso es un proceso de muy largo plazo, señor ministro Long. En ese sentido, estamos hablando de por lo menos de un horizonte de 20 años. Mientras tanto, ¿qué? Sí, bueno, Carlos, Richard, un gusto para mí estar debatiendo con ustedes. Sí, concuerdo plenamente. Yo creo que quien habla de educación, quien habla de cambios estructurales, sobre todo en el tema de conocimiento y talento humano, habla de cambios generacionales. Pero es muy importante de que desde ya estemos apretando las teclas adecuadas, los botones correctos para poder dar estos cambios. No podemos esperar. Creo que en los primeros 6 años de Revolución Ciudadana, lo decía Richard, se dieron unos cambios muy importantes que nos dan ahora lo que llaman los economistas una competitividad sistémica, ¿no?, en las carreteras, que son un apoyo tan fuerte para la producción, pero también muchos otros temas que eran fundamentales para tener una sociedad más democrática, que también es uno de los pilares del cambio de la matriz productiva. Los cambios institucionales y legales, jurídicos, que dejan atrás el pasado neoliberal. Había que realmente hacer un cambio constituyente, un cambio en las leyes, había que descorporativizar el Estado. ¿Qué significa eso? Había que sacar de ahí las manos privadas que estaban enquistadas en el Estado, los intereses fácticos que estaban enquistados en el Estado, para poder realmente un Estado al servicio de lo público, un Estado al servicio del interés general. Creo que eso marcó los primeros 6 años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Fueron peleas duras, fueron peleas políticas. También hubo toda una fase de redistribución de la riqueza, pero hemos llegado a un momento histórico sin duda, en que, como decía Richard, en los próximos 4 años, ahora sí tenemos que cambiar la matriz productiva. Es decir, no solamente redistribuir lo que la sociedad produce, sino ir hacia un nuevo modelo
de distribución primaria de la riqueza. Ahora, pero señor ministro, o sea, es verdad, se ha generado esa competitividad sistémica que hablan los economistas y que el presidente de la República siempre lo menciona. Se han hecho carreteras, se han hecho hidroeléctricas, incluso se ha trabajado en el tema de la base educativa, que es parte de la competitividad sistémica, evidentemente, y otros elementos más. Pero usted mencionó algo en alguna intervención suya en el pasado y dijo, la transformación de la matriz productiva es un tema que implica un cambio de cimientos estructurales y culturales de la ciudad, de la sociedad, por lo que es necesario el conocimiento y el talento humano, pero también indicó, se requiere una nueva concepción del talento humano. ¿En qué consiste esa nueva concepción? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en aspectos de talento humano, lo que venimos haciendo, insisto, en los primeros años, era enmendar carencias muy fuertes, por ejemplo, en la cobertura de la educación. Había todavía localidades del país en donde no había escuelas, no había colegios. Había que construir estas escuelas y estos colegios como tuvimos que construir estas carreteras. En este momento, si queremos ir hacia otra sociedad, hacia otro modelo productivo, me reivindico, creo que hay que ir hacia cambios culturales muy importantes. Y esto conlleva una visión mucho más cualitativa. No solamente más educación, sino qué tipo de educación. A eso me refería. Yo creo que tenemos que pensar una nueva forma de educación, tenemos que formar a una ciudadanía mucho más crítica, tenemos que tener estamos hablando incluso de educación de primera infancia, de desarrollo infantil, donde sabemos que en estos primeros años, ¿no?, hasta los 7 años es cuando se desarrolla el cerebro humano, tenemos que intervenir fuertemente para asegurar incluso... trabajar en la base. Claro, hablabas de 20 años después. Bueno, 20 años después es cuando vamos a ver el fruto ya productivo de esta nueva generación que queremos formar. Pero tenemos que actuar ya para tener una educación de mucho mayor calidad. Ya vamos a ver con qué obstáculos tiene que ver esta nueva concepción del talento humano, con esta nueva concepción de un sistema educativo, porque también tenemos que hablar desde la óptica de la territorialidad y de la óptica de la diversidad. Pero regreso con el ministro coordinador de la producción. El artículo 283 de la Constitución de la República, señor ministro Espinosa, habla sobre el sistema económico que es social y solidario. Pero voy a leer solamente una parte. Dice, propende a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, Estado y mercado. Aquí plantea prácticamente la ecuación de desarrollo. Sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, continúa, y tiene como objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. Ahora, vamos al tema del cambio de la matriz productiva. Cuando se habla del cambio de la matriz productiva, se habla de refinería del Pacífico, de petroquímica, de astilleros, de siderurgia, de metalurgia, grandes industrias. Lo que el vicepresidente dice, industrias industrializantes, la industria básica. Pero eso requiere grandes cantidades de dinero en términos de inversión. El país está en posibilidades de invertir eso, considerando que el propio presidente, en el caso de Refinería del Pacífico, ha mencionado que no está el país en capacidad de endeudarse para financiar 12.000 millones de dólares que podría costar la Refinería del Pacífico. Sí, definitivamente sí. Lo que ocurre es que la Refinería del Pacífico es un solo proyecto, pero vistos todos en su conjunto es absolutamente viable. En esto estamos trabajando de una manera totalmente articulada con todos los ministerios. Es evidente que en los sectores en donde la inversión sea muy grande o sea difícil que ingrese el sector privado, pues ingresa el sector público. Caso contrario, evidentemente, el sector privado también está muy interesado en otras industrias, como de biocombustible, por ejemplo, en donde les interesa ir con todo, con el financiamiento respectivo. Recordemos que nosotros estamos por debajo del promedio latinoamericano en deuda pública. Ahí tenemos que sacarle el mayor provecho para poder, endeudándonos responsablemente, sacar adelante industrias productivas. A la final termina siendo esto un sistema, digamos, rentable, productivo. Usted mencionaba claramente el tema de la Constitución, y eso es muy fácil resumirlo en un gobierno socialista como nosotros somos, ¿no? El núcleo fundamental, la parte fundamental es básicamente el ser humano. A diferencia de cualquier gobierno neoliberal, el momento en que nosotros, previo a tomar cualquier medida, cualquier decisión, pensamos primero en el ser humano y después tomamos las respectivas decisiones. Antes lo que se hacía es, simplemente se tomaba cualquier tipo de medida, un paquetazo, y de ahí sí veamos qué pasa con la gente, si es que en algo les interesaba. Eso hace la diferencia, y complementando la información que tú, Carlos, ahí mencionabas, también hablabas de estos elementos que no son menores.
El tema, no solo el tema de carreteras, sino incluso cuando ahora acompañamos al presidente de la República hace aproximadamente casi 4 meses a ese viaje, esa gira que tuvimos a Europa, especialmente en Alemania, Italia y España, absolutamente todos, tanto empresarios como políticos, reconocían y daban crédito a la estabilidad política, a una inflación controlada, el hecho de que estamos creciendo por encima del promedio de Latinoamérica, y eso nos pone en otra posición frente al mundo, inclusive para las inversiones, que de hecho, y estoy seguro se van a seguir fomentando, además de los acuerdos comerciales, en un ganar-ganar siempre para las partes y con todo el Es evidente que la estabilidad macroeconómica ha jugado un papel importante en estos últimos 6 años para que el país pueda tener una vida estable. Pero vamos al tema de la refinería del Pacífico, por ejemplo, para poner un ejemplo. Uno le pregunté sobre el tema de los recursos y los financiamientos, una parte podrán el Estado, otra parte dice hay inversionistas que estarían interesados. Pero por otro lado, ¿cuál es el beneficio práctico en la economía nacional el tener estas industrias básicas? Se habla de una sustitución selectiva de importaciones. Usted lo mencionó hace un momento, es decir, nosotros exportamos productos primarios, pero importamos también materia prima, importamos derivados que constituyen materia prima para elaborar muchas cosas. Estas industrias básicas, como por ejemplo la petroquímica y la refinería del Pacífico, ¿van a sustituir esas materias primas que nosotros importamos? Definitivamente, también hace un momento en el reportaje usted lo mencionaba, ¿no? Cómo salieron adelante los tigres asiáticos, ¿no? En donde se basaron en muchos de los casos, por no decir en su totalidad, en la explotación laboral. Ahí hay una gran diferencia con el Ecuador. Tenemos la suerte de contar con recursos naturales y esos recursos naturales los queremos aprovechar. Y definitivamente son necesarias estas industrias básicas, porque por ejemplo, aparte de la refinería del Pacífico, la petroquímica, ejemplo, la siderúrgica y la metalurgia, en donde ahorita estamos pensando en incrementar el componente nacional, esperamos que así se comprometan y lo puedan hacer, de la industria automotriz, pero vamos siempre a tener un límite si es que nosotros no tenemos las industrias básicas o estratégicas, es decir, la materia prima es donde se desarrolla todo esto, las calizas, de donde salen ya las planchas de aluminio, de acero, etcétera, en donde eso definitivamente nos ayuda a incrementar el valor agregado nacional y por ende a sustituir las importaciones. Pero hay un punto, habría que considerar no solamente el agregado del componente nacional de forma directa de la industria, sino de todo el encadenamiento productivo. Absolutamente, incluido mano de obra, por ejemplo. Ahora, pero ¿cómo engancha ahora, y aquí viene una preocupación del analista económico Jorge Rodríguez que tiene que ver con el Código de la Producción, cómo engancha el resto de las industrias? Porque no solamente es cuestión de estas industrias estratégicas o estas industrias básicas, sino el resto de las industrias para efectos de lograr este cambio de la matriz productiva y el desarrollo que queremos. Pero veamos cuál es la inquietud de Jorge Rodríguez. Yo creo que es fundamental en que el gobierno piense en la necesidad de cambiar el Código de la Producción. Ese Código de la Producción tiene medidas de incentivos demasiado timoratas. No va a funcionar. Tanto es que durante los 4 últimos años que ha estado vigente ese código, hasta la presente fecha no ha dado resultados. Yo creo que es fundamental el que comiencen a pensar en que es importante atraer la inversión, no solamente la pública, sino también la privada. Y para ello tienen obligatoriamente que modificar el Código de la Producción. Bueno, ahí está la inquietud de Jorge Rodríguez, 4 años el Código de la Producción, no ha habido resultados positivos en incremento de inversión y que tienen que modificar el Código de la Producción. ¿Qué dice el señor ministro coordinador de la producción? La verdad es que discrepo con la respeto a la opinión, pero discrepo. Porque si fuera por eso, pasado mañana el presidente de la República firma algún decreto ejecutivo y nos volvemos un país desarrollado de la noche a la mañana. Definitivamente el Código de la Producción tiene muchas cosas positivas, muchos incentivos. Creo que sí, ahí hacemos un mea culpa, ha faltado promocionarlo, posesionarlo e ir a esas mesas de diálogo que las estamos teniendo hoy por hoy con el sector privado. Yo al principio de mi intervención decía, o sea, el sector público evidentemente regula, incentiva, controla, desincentiva cuando es necesario motivar algún tipo de sector, interviene en las industrias en donde es difícil que intervenga, que directamente vaya el sector privado, como por ejemplo lo que hablábamos, la refinería del Pacífico, una inversión inédita en la historia del Ecuador, más de 10.000 millones de dólares. Pero en el resto, esa parte le corresponde al sector privado. Hoy día, yo veo con muy buenos ojos todo el interés que existe en el empresario, en el pequeño
agricultor, la economía popular y solidaria, en que quieren ir en estos mecanismos. Pero sí sorprende también que incluso algunos medianos empresarios no conocían los beneficios que hoy día ya tiene el Código de la Producción y que son positivos. No había el Código de la Producción te mandaba a establecer las zonas de desarrollo como son las sedes, y nosotros las acabamos de aprobar hace aproximadamente unos 2 meses, la primera en la provincia de Manabí, la sede de la petroquímica, y el día de hoy, bueno, en realidad hace 3 días aproximadamente, sí, acabamos de aprobar la sede de Yachay, la sede tecnológica, logística, industrial. Entonces, creo que estamos ajustando ciertos temas, y como yo también mencionaba, el momento es ahora, es decir, hoy día contamos con elementos que en el pasado no contábamos, y es un tema de comenzar a promocionar lo que ya tenemos. De hecho, si nosotros revisamos los números, las estadísticas, un comparativo, tanto a nivel de tributario, costos, a nivel empresarial, estamos en la mejor posición de Latinoamérica. El tema de los tributos, estamos por debajo en los costos del promedio latinoamericano, y si a eso le sumamos que los bajos costos, estamos entre los menores costos. A la carga tributaria, ¿no? Sí, y a los bajos costos que tenemos en gasolina, electricidad, agua potable, nos pone en una posición ventajosa frente a otros países. Y si a eso vamos, por ejemplo, industria forestal, en donde un arbolito te crece en Noruega en alrededor de 80 años, y ahí tienen industria forestal y muy fuerte, y en Chile te crece en 30 años, pero en el Ecuador que te crece en 15 o en 20. Hay que aprovechar esas ventajas comparativas que tenemos con otros países, y probablemente no hemos todavía, no nos hemos puesto de la mano, digamos, a trabajar y eso ya lo estamos haciendo. Solamente una precisión para el tema forestal, ya que usted lo menciona, pero lo menciona en términos de años, pero en términos de incentivos económicos para que alguien vaya a reforestar cuando la inversión se va a recuperar a lo mejor en 8 o en 10 años y tiene una deuda de por medio. De hecho, ya hay un plan, en las próximas semanas se lo presentaremos incluso junto con los empresarios al presidente de la República, en donde interviene todo el financiamiento público, en donde vamos a sembrar como nunca antes cualquier cantidad, digamos, de árboles en función de comercialización, y por supuesto el Ministerio de Ambiente en función de la protección ambiental. Y para eso no necesitamos cambiar el Código de la Producción, es decir, igual lo vamos a hacer. Ok, vamos, pero antes de ir con la otra pregunta, quiero ir donde el señor ministro de Conocimiento y de Talento Humano. Usted dijo, señor ministro, entonces que había que cambiar ir a una nueva concepción del talento humano, y hablaba de la educación de la base. Pero también tenemos realidades que son preocupantes, señor ministro. Por ejemplo, en el país, el 10% de la matrícula de los estudiantes está destinada a institutos de carácter técnicos, y el 90% de la matrícula de los estudiantes a las universidades. Pero no me refiero a las universidades que se van a crear, me refiero a las universidades tal cual. Mientras, para poner un ejemplo, Alemania, el 60% de la matrícula de los estudiantes está orientado a institutos técnicos y a 40% apenas a universidades. Señor ministro. Es correcto, y esto es fundamental si es que vamos a ir hacia una sociedad más industrializada, si es que vamos a cambiar la matriz productiva. Necesitamos aquellos técnicos y tecnólogos que el país adolece en este momento, e incluso me atrevo a decir, la formación técnica y tecnológica que tenemos en este momento no tiene la calidad que nosotros aspiramos que deberíamos tener. De hecho, en el Plan Nacional para el Buen Vivir hay una meta de elevar este porcentaje de técnicos y tecnólogos al 25% de la matrícula y no al 10% como está en la actualidad, y es fundamental, ¿no? Hemos tenido muchas universidades, podríamos incluso plantear el hecho de que hemos tenido demasiadas universidades, no todas de buena calidad, ofreciendo carreras que durante una época dada estuvieron muy de moda, reaccionando estas universidades frente a las demandas del mercado y no necesariamente frente a la demanda del desarrollo nacional. Muchos abogados, muchos administradores de empresa, las ingenierías comerciales también estuvieron muy de moda en un momento en que no había mucho que comerciar. Aquí tiene frente un ingeniero comercial. Bueno, yo respeto las carreras. Dos. Estoy en desventaja entonces. No, yo creo que estas carreras pueden ser fundamentales. Necesitamos administradores. Nosotros en el sector público necesitamos administradores, pero hubo en un momento dado una sobreoferta de abogados
de administradores, de ciertas ingenierías, con problemas en el momento de conseguir empleo en el mercado laboral y más bien una carencia absoluta de técnicos y de tecnólogos. Entonces, una de las metas muy importantes de este cambio que tú planteas, Carlos, del talento humano, es irnos hacia unos institutos técnicos y tecnológicos de buena calidad, ¿no? Que eso se vuelva una opción de vida para los profesionales del mañana, que los padres de familia también vean eso con buenos ojos para poder justamente suplir esta carencia que tenemos de ciertos sectores productivos, ¿no? Necesitamos buenos electricistas, necesitamos buenos soldadores, en el sector minero necesitamos una mano de obra altamente calificada, técnica y tecnológica, en petroquímica, etcétera, etcétera. Y esto lo vamos a hacer a través de un plan muy serio en el transcurso de este año, el próximo año, son 308 millones de dólares que vamos a invertir en eso y vamos a empezar con, primero, 12 institutos técnicos y tecnológicos emblemáticos, luego 40, en fin, realmente va a ser muy agresivo. Distribuidos en el país. Distribuidos de forma estratégica en el país, de acuerdo a las demandas de la producción. Vamos a profundizar eso en el segundo bloque, y también el tema petróleo y minas lo voy a dejar para el segundo bloque, pero hay otro tema que también es preocupante, señor ministro, coordinador de la producción, que tiene que ver con las pequeñas y medianas empresas. Recordemos que el Plan del Buen Vivir tiene dos ejes fundamentales. El plan o la lucha para erradicar la pobreza, y el otro es el cambio de la matriz productiva. En el intermedio hay un eje transversal que es el de talento humano. Pero la economía popular y solidaria juega un papel importante, y en esto tienen que ver las pequeñas y también, si genera movilidad, las medianas empresas. Pero, ¿cuál es la preocupación de Cristian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara de Pequeñas y Medianas Empresas de Pichincha? Veamos. ¿Cómo se ha pensado fortalecer la certificación de competencias laborales para calificar a los operarios, a los obreros, a los empleados de las MIPYMES en función de la nueva matriz productiva? ¿Y qué se ha pensado para restringir las importaciones? Toda vez que no solamente es una preocupación del Estado por el tema de salida de divisas, sino también una preocupación sentida de las MIPYMES para reactivar el aparato productivo nacional. Gracias, Cristian Espinosa. Señor ministro. Bueno, estamos ya trabajando muy fuertemente en un tema que en realidad no se lo había trabajado nunca. En nuestro gobierno, evidentemente, estamos llevando adelante todo el tema de certificación de competencias laborales a través del Ministerio de Relaciones Laborales, a través del SECAP, a través del MIPRO. Y queremos, evidentemente, impulsar fuertemente a todo nivel, como lo dije, incluido todo el segmento de la economía popular y solidaria, de las pequeñas, de las medianas empresas. Hemos realizado un diagnóstico, sabemos en dónde se encuentran algunas dificultades, como por ejemplo el tema del clima de negocios, que incluye el poder conformar una empresa en tiempos muchísimo más rápidos, en poner en funcionamiento, en marcha, que no hayan trámites burocráticos. Uno se queda a veces impresionado, es atónito incluso, cuando uno ve la indolencia, como suele decir nuestro presidente a veces, de cierta burocracia, y que en realidad ya estamos articulando, tomando las medidas para ser más eficientes en ese sentido, con los debidos controles. ¿Cómo es posible que una constitución de empresa, en el mejor de los casos les tomaba un mes, en otros casos les tomaría 6 meses? Ahora vamos a hacer en 6 horas, todo utilizando la tecnología que tenemos hoy por hoy a la mano, a través del Internet, y vamos a poder colaborar y contribuir fuertemente con el sector privado en ese sentido. Y finalmente nos preguntaba de que cómo vamos a hacer que no nos inunden, digamos, las importaciones y tenga una competencia desigual con la pequeña y mediana empresa. Entonces ahí es cuando mencionábamos el tema de la regulación por parte del Estado. Tenemos el INE, tenemos el OAE, en donde evidentemente tenemos todo el tema de medidas arancelarias y pararancelarias, el COMEX, etcétera, en donde definitivamente podemos impulsar, podemos proteger a la industria nacional, pero siempre con requisitos de desempeño, es decir, de una manera temporal, no casi eterna como se hizo, como por ejemplo en el sector automotriz más de 40 años, sino claramente determinando, usted le pone un componente nacional, nosotros evidentemente podemos poner cupo
a las importaciones, verificar la calidad del producto importado, porque a veces nos meten cualquier cosa y a nosotros sí, como ecuatorianos, no nos dejan por productos incluso que son de calidad, incluso no podemos ingresar a algún mercado de productos internacional. Entonces, todo eso lo estamos articulando, coordinando, trabajamos en el Consejo de la Producción para poder viabilizar y hacer que incrementen más rápido la productividad en estos temas. Recién nomás estuve reunido hace unos 3, 4 días con gente muy ingeniosa. El empresario, el pequeño, mediano, gran empresario normalmente tiene mucha habilidad, mucho ingenio, en donde ya nos presentaron una moto, por ejemplo, con más del 50% de componente nacional. Lo vimos, cada una de las piezas, y claro, la pregunta es, ¿cómo puedo yo salir adelante cuando me falta crédito y de repente una moto que viene de algún otro país resulta que a lo mejor es más conveniente importarla que hacerla acá? Bueno, para eso le tiene al Estado ecuatoriano, para eso tienen los organismos de regulación y control, para poder justamente regularizar, impulsar, pero siempre, insisto, con requisitos de desempeño que incluye el que nosotros le ayudamos, pero el empresario se compromete a cumplir con su parte. Y en ese sentido la banca pública va a jugar un papel importante, y evidentemente. Y esa pregunta se la voy a hacer al regreso de esta pausa. Les recordamos, amigos televidentes, que estamos en Pulso Político y en este domingo estamos tratando el cambio de la matriz productiva y también sobre el talento humano. Para iniciar entonces este bloque, este segundo y último bloque, veamos lo que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez con su reportaje. Sin duda, uno de los pilares fundamentales para lograr los cambios que el Ecuador requiere es el desarrollo del talento humano. Apuntando a construir una sociedad del conocimiento, se han aplicado políticas innovadoras que han logrado modificaciones profundas en todo el sistema educativo del país, desde la educación inicial hasta la superior. En esta última, por ejemplo, el acceso a becas de pregrado y posgrado, tanto nacionales como internacionales, se han incrementado notablemente. De hecho, en la última convocatoria de este año se entregaron más de 800 becas. Muy contenta porque es algo que he estado buscando ya hace algún tiempo y claro, no voy a desaprovechar esta oportunidad para poder regresar y continuar trabajando en el país. Pero las proyecciones en cuanto al talento humano apuntan más lejos. Y ya se trabajan en ambiciosos proyectos como Yachay, la ciudad del conocimiento. Ubicada en el cantón Urcuquí de la provincia de Imbabura, es la primera ciudad del Ecuador planificada para la innovación tecnológica y negocios intensivos del conocimiento. Es un proyecto a 40, 50 años. Además, es una propuesta sostenible en el uso de recursos naturales y la conservación de la energía, con un sistema de movilidad y transporte de alta calidad y en sintonía con la naturaleza. No es únicamente pensado para Ecuador, es pensado desde el Ecuador para la región y el mundo. Yachay está estructurada en base a 4 áreas: la agricultura y la biotecnología, el sector del conocimiento, la tecnología industrial y el turismo y cultura. Cada uno con centros de investigación del más alto nivel y el acceso al recurso humano y económico requerido para lograr el desarrollo integral que se busca alcanzar. Con todas estas obras de desarrollo, más de 14.000 personas que viven en esa zona del país se verán beneficiadas. Solo este año se han destinado $500 millones en inversión en Yachay. Sin embargo, esta no es la única obra de esta magnitud, pues ya se han puesto en marcha 3 grandes proyectos que ya se construyen en diferentes partes del país. En la provincia de Cañar se levantará la Universidad Nacional de Educación, dirigida a la preparación de maestros, directivos y especialistas de la educación, así como a la producción de un conocimiento pertinente para alcanzar un sistema educativo eficiente desde los primeros años. En la provincia de Guayas funcionará la Universidad de las Artes, que ofrecerá la formación en cine y artes visuales, artes literarias y escénicas, artes musicales y sonoras. Un sector con mucho potencial para desarrollo. Y finalmente, en la Amazonía, en la provincia de Napo, se construye ICIAM, la Universidad Regional Amazónica, donde se estudiará uno de los mayores recursos naturales del Ecuador, el patrimonio biogenético. En este centro se generará conocimiento, investigación e información que apunten a desarrollar tecnologías que permitan el uso racional y responsable de los recursos naturales. Se trata de un amplio campo de desarrollo que pondrá al Ecuador en un sitial estratégico en cuanto a ciencia, tecnología e investigación a nivel mundial,
pero sobre todo registrará en la historia un antes y un después del Ecuador del buen vivir. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez. Voy con el señor ministro de Conocimiento y Talento Humano. Bueno, el reportaje de Carlos Andrés nos los divide en dos temas, educación inicial y la educación superior, y hace énfasis en estas 4 universidades, Yashay, UNAE, ICIAM y UNIARTES. Pero comencemos por el tema de la educación inicial. El tema no solo es de recursos, el tema no es solo de infraestructura física, el tema pasa por el cuerpo docente. Y si no tenemos cuerpos docentes preparados al día de hoy, y la Universidad Nacional para los Docentes es un proyecto cuyo resultado lo vamos a ver a lo mejor en 2, 3 o 4 años, ¿qué hacemos en este momento para fortalecer esa educación nacional, esa educación inicial, perdón? Sí, Carlos, lo que tú señalas es fundamental. Sin buena educación inicial, básica y bachillerato, no vamos a tener una buena educación técnica, la que hablábamos que tanto necesita el país para tener una mano de obra altamente calificada, que es el servicio de la producción. Tampoco vamos a tener una buena educación superior, no vamos a tener ciudadanos críticos, innovadores, que se van a dedicar a la investigación. Y si es que no tenemos investigación, pues no vamos a tener cambio de la matriz productiva a través de toda la capacidad innovadora que tiene el pueblo ecuatoriano para tener mayor valor agregado de nuestros productos. Entonces es una cadena integral, tenemos que trabajar, y en ese sentido es fundamental el rol que juegan los profesores. Yo creo que eso pasa por muchos aspectos, la revalorización del profesor, los incrementos salariales que ya se han beneficiado los profesores, que le dan mayor valor a esto de ser maestro. Realmente tiene que ser a largo plazo uno de los trabajos mejor remunerados, ¿no? Nunca más ese dicho que teníamos en el Ecuador de aunque sea profesor no más, ¿no? Realmente tiene que ser un orgullo el ser profesor y tiene que ser un sacrificio. Ya los niveles salariales de los profesores hoy por sí solo representan un incentivo para ser profesor, para ser maestro. Yo creo que todavía hay que trabajar, evidentemente hay consideraciones fiscales importantes por parte del Estado, pero hemos triplicado el sueldo del profesor en estos 6 años, no es un pero no llega a los menor. niveles requeridos para incentivar a que la gente quiera ser profesor. Bueno, tenemos que seguir avanzando, ¿no? No somos un país rico y tenemos algunas limitaciones, pero hemos pasado de más o menos $250 mensuales a 850. Sí ha habido un incremento, digo como salario inicial del profesor, luego a través del escalafón y a través de la antigüedad puede incrementarse ese. Hay que seguir haciendo un esfuerzo, pero es muy importante que todo este esfuerzo de dotar de prestigio al profesorado se lo haga de forma integral. Tiene que haber mayor formación, para eso es tan importante la Universidad Nacional de Educación que vamos a crear en Azogues, que está en este momento en la Asamblea Nacional. Aspiramos que ya desde mañana, incluso lunes, van a tratar este tema en la Asamblea. Aspiramos que en el transcurso de las próximas 2 semanas puedan dar el aval los asambleístas, crear estas universidades y esta universidad vital para el sector educativo que es la Universidad Nacional de Educación. Pero hay otra barrera también en el tema de la educación nacional. Es que todo el mundo quiere estar en Guayaquil, Quito, a lo mucho en Cuenca y en alguna ciudad de la provincia de Manabí, pero en el resto del país, ¿qué pasa? ¿Cómo lograr entonces incentivar a los profesores que no solamente quieren ser profesores, a la gente, sino que adicionalmente esté dispuestas a ir a otros polos de desarrollo, a nuevos polos de desarrollo? Bueno, ahí hay todo un esfuerzo de rehacer toda la oferta educativa en el país, porque no es solamente un problema de los profesores, también un problema de las escuelas y de los colegios. Tenemos alrededor de 18.000 escuelas y colegios, cuando pensamos que lo óptimo sería entre 6 y 7.000, ¿no? Hay un problema de escala, si es que tenemos, pasaba lo mismo con las universidades, ¿no? Escuelitas de una casa esquinera, con unidocentes, con un solo profesor. Evidentemente ese profesor no va a ser experto en todas las materias, no va a haber biblioteca, no va a haber laboratorios, no va a haber condiciones. Entonces necesitamos escuelas de mayor escala. A eso responde la política de las escuelas del milenio, que puedan, con un buen servicio de transporte, atender a los chicos con excelencia académica, con laboratorios, con profesores de todas las materias, desde profesores de artes, pasando por profesores de ciencia, matemática, inglés, etcétera. Entonces estamos reordenando eso. Y en cuanto a la distribución de los profesores, también tiene que ir de la mano. Vamos a abrir partidas para profesores
profesores en lugares aislados, hay ciertos incentivos, estímulos también para que estos salariales también, para que estos profesores puedan recibir un incremento sobre sus sueldos si es que están de acuerdo en ir a alguna provincia, a algún cantón alejado. Son algunas políticas que tienen que ir de la mano. Tenemos un cuerpo docente existente y vamos a crear una universidad para preparar a los nuevos profesores. Así es. Esto significa entonces que se viene una política de invertir en más escuelas, en más colegios, por tanto vamos a necesitar más profesores, o estos que va a sacar la Universidad Nacional de Educación van a reemplazar a aquellos que no cumplan con las revalorizaciones o las evaluaciones permanentes. Bueno, dos cosas. Primero, tenemos muchos profesores que están a contrato. Entonces, probablemente en total tenemos demasiados profesores, pero cuando hablamos de profesores a nombramiento, tenemos una carencia. Tenemos que ir hacia unos concursos en donde los profesores a contrato puedan concursar y puedan de esa manera lograr un nombramiento, estabilidad laboral y ser profesores del sistema para el resto de sus vidas profesionales. Pero eso evidentemente no lo podemos hacer si no es a través de unos concursos muy rigurosos, ¿no? Queremos unos profesores que sean excelentes, que sean capaces, que tengan la debida formación. Este proceso lo está realizando el Ministerio de Educación. Vamos a ver esto con mucha agresividad, muchos concursos para que tengan nombramiento en el transcurso de este año y del próximo año. Aparte de eso, simplemente para terminar, yo creo que tenemos demasiadas escuelas. ¿Por qué? Porque hemos tenido escuelas chiquititas, unidocentes. Regadas por todos lados. Entonces tenemos que racionalizar y tener de pronto las escuelas del milenio, que son probablemente van a sumar hasta 1000 escuelas del milenio. Hasta ahora hemos construido 28, estamos construyendo 50 más. Entonces, del año entrante pensamos darle realmente un empujón muy fuerte con la construcción de 200 escuelas del milenio. Pero aparte de las escuelas del milenio, también hay que repotenciar, ¿no? Mejorar escuelas muy importantes que ya existen en este momento en el territorio. Y habrá en su debido momento que cerrar estas escuelitas chiquitas que realmente no tienen la escala, no tienen la infraestructura, no tienen los profesores que debemos tener en el siglo XXI en educación. Gracias, señor ministro Long. Voy a donde Richard Espinosa. Antes de pasar al tema de la tecnología, al tema de Yashay, al tema de ICIAM también, que es desarrollo científico, dos preguntas que se me quedaron pendientes. El tema de la banca pública. El tema de la banca pública juega un papel importante. Y para el pequeño y mediana empresa, estábamos hablando de que se requiere un brazo financiero, se requiere herramientas financieras. Sin embargo, se está hablando de cambiarle el rol de acción al Banco de Fomento, que ahora se va a transformar en un Banco de Desarrollo Rural. ¿Quién entonces va a ocupar ese espacio que dejaría el Banco de Fomento para la pequeña y la mediana industria, para aquello que no sea rural? Y dos, la corporación financiera, existe el RUN que también se va a reconceptualizarla y que va a dejar de ser banca de primer piso y que se va a convertir en banca de segundo piso. Bueno, sin duda estamos trabajando con la banca, tanto con la CFN, Banco Nacional de Fomento, quien lo sustituirá, y tú lo has mencionado, el Banco de Desarrollo Rural, está por ahí, no nos olvidemos también del Banco del Pacífico, y evidentemente la idea es promocionar a la producción, promocionar las exportaciones, la creación de productos financieros que vayan ajustados a la necesidad de cada uno de los sectores. En el caso, por ejemplo, y de repente tenemos gente especializada en software que a lo mejor no tiene justamente cómo poder garantizar un crédito, entonces estamos creando a través de la CFN, en este caso, un fondo de garantía que va a poder servir para impulsar justamente a estos, digamos, pequeños empresarios. El sector de lo rural, si bien es cierto, se encarga en lo que tiene que ver la banca de desarrollo rural, como se le está ahorita todavía debatiendo y conceptualizando, no puede de ninguna manera quedar desprotegido lo urbano, ¿no es cierto?, lo urbano marginal. O sea, todo esto está siendo trabajado de manera articulada con todos ellos, de modo que a corto, mediano y largo plazo no tengamos dificultades. Hoy día mismo, digamos, en esto estamos trabajando en tener, como decimos, trajes a la medida para poder proporcionar el crédito necesario, cumpliendo con ciertos requisitos, cierta regulación, reglamentación, en donde cuando alguien va a pedir un crédito, ejemplo, a la CFN cumple con los requisitos y se le agilita y tiene que ser el crédito otorgado mucho más rápido que lo que hoy día ocurre en la actualidad. Evidentemente todavía estamos fallando un poco en el tema de los tiempos y tenemos que otorgar créditos de una manera mucho más rápida. También créditos, por ejemplo, para la exportación, así como existe un Exim Bank, pensar en programas
proyectos tipo para poder impulsar fuertemente las exportaciones y los créditos respectivos. Se está trabajando en eso y estamos conscientes de que es clave en todo este proceso del cambio de la matriz Ya productiva. vuelvo con usted, señor ministro, con el regreso del petróleo y minas y regreso donde Guillaume Long. Además de lo que hemos hablado, se requiere trabajar en desarrollo científico, tecnológico e innovación, y para eso se requiere inversión. ¿Cómo se va a garantizar esta inversión? Pero no me conteste todavía, señor ministro, porque quiero también que escuchemos una inquietud del rector de la Politécnica Nacional en cuanto a que todo esfuerzo se está orientando a Yachay, pero al resto de las universidades, aparentemente, y según él, se estaría quedando en la cuenta del olvido, para ponerlo en ritmo de vallenato. Veamos entonces lo que nos dice el señor rector de la Escuela Politécnica Nacional. En el Ecuador debe fortalecerse todo el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Y nosotros observamos que los principales esfuerzos que está realizando el Gobierno Nacional se orientan fundamentalmente hacia el proyecto de la Ciudad del Conocimiento, Yachay. Pero no vemos un esfuerzo similar para fortalecer el resto del sistema, la gran mayoría del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, en el cual están pues las universidades, centros de investigación públicos y privados. ¿Podría explicarnos cuál es la perspectiva por parte del gobierno para fortalecer todo el sistema de ciencia y tecnología? Señor ministro Long, su respuesta. Bueno, yo creo que realmente no hay que entender a Yachay como algo que excluye a las universidades existentes, sobre todo las universidades existentes que sí son de buena calidad. Tenemos en el Ecuador algunas escuelas politécnicas con las que tenemos que seguir caminando de la mano. Y aquí solamente un dato importante, ¿no? En los últimos 7 años hemos incrementado el presupuesto de la educación superior del Ecuador de $350 millones en el año 2006 a $1.650 millones este año, en el año Solo 2013, superior. Solamente en educación superior. Eso no incluye las 4 nuevas universidades que todavía ni siquiera existen por ley. Porque Y tampoco la educación inicial. No, estamos hablando netamente de las 1.600 millones universidades y de la superior. educación Ok. superior. Entonces, ese incremento también ha ido, bueno, en este caso a la Escuela Politécnica Nacional. Además, hay una nueva fórmula de distribución de los recursos públicos a las universidades públicas, porque eso realmente era una cosa terrible lo que pasaba con los fondos de todos nosotros, los fondos del Estado ecuatoriano. Era una distribución bastante arbitraria a las universidades, algunas que recibían $700 por estudiante por año, otras que recibían hasta $24,000 por estudiante por año, una barbaridad, y las universidades de mejor calidad, incluyendo la Escuela Politécnica Nacional y otras politécnicas, han sido muy beneficiadas por esta nueva fórmula de distribución. Vamos a seguir acompañándolas. Yachay no es un proyecto excluyente, es un proyecto que busca incluso articular universidades ya existentes, que no siempre dialogaban juntos y que no siempre investigaban. Vamos a la otra parte de la pregunta y una respuesta cortita, porque se me está terminando el tiempo y tengo que ir donde el señor ministro de la Producción y luego las conclusiones. El tema de cómo garantizar las inversiones para ciencia, tecnología e innovación. Bueno, ¿y de dónde van a venir los recursos? Tenemos claramente que incrementar poco a poco, no es una cosa que vamos a lograr de la noche a la mañana, el porcentaje del gasto público, incluso del PIB, del Producto Interno Bruto, en ciencia y tecnología. Ya lo hemos incrementado significativamente, estamos alrededor del 0,5%, pero creo que una de las metas del gobierno, está también planteado en el plan, es ir incrementándolo para que cada vez más tengamos un mayor gasto en ciencia y tecnología. Pero para eso necesitamos el talento humano. Sería irresponsable hacerlo de la noche a la mañana sin a la par formar a los científicos, tener a los técnicos, al talento humano que necesitamos para poder hacer. Gracias, señor ministro. Todavía no he terminado con el señor ministro, todavía hay una ronda cortita, pero todavía hay una ronda. Señor ministro, petróleo y mina. Resulta que se dijo que íbamos a entrar a desarrollar las minas en gran escala, pero a la hora del té creo que solamente hay una, por un lado. Por otro lado, el tema petróleo. Para algunos la producción de petróleo está disminuyendo, estamos en 530.000, el ministro del sector estratégico me lo dijo a mí, hay un horizonte de subirlo a 700.000 sin contar el tema del ITT, pero en la 11ª ronda no ha tenido el éxito deseado. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar el petróleo y cómo vamos a desarrollar las minas? Tengo apenas un minuto para su respuesta. Bueno, miren ustedes, justo se había hablado del Código de la Producción, justamente en este primer semestre de este año Ecuacorriente
firmó un contrato de inversión por más de $2.000 millones en todo lo que es el tema de la minería. Y eso, a través del Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos, se sigue y se va a seguir impulsando, tal cual, evidentemente, lo que ha ocurrido con el petróleo. La ventaja es que, por otro lado, al ser un recurso finito, si no lo sacas ahora, igual lo puedes sacar el día de mañana. O sea, es decir, ese recurso está ahí, ese recurso no se ha perdido, y hay que saber aprovechar al máximo cada dólar que saquemos de ahí para destinarlo a temas, como en este caso estamos hablando, el cambio de la matriz productiva, y aprovechando efectivamente temas como el precio. Así es que estamos caminando fuertemente en ese tema, tal así que dentro de la planificación, por ejemplo, transversal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está pensado en hacerse una vía férrea para llevar a través de esta todo lo que se extraiga en el caso de la minería. Gracias, señor ministro. Sus conclusiones, 30 segundos cada uno. Señor ministro de Conocimiento y Talento Humano. Bueno, yo creo que estamos avanzando bien. Yo estoy lleno de optimismo. Habían unas condiciones previas, ya las mencioné, los primeros 6 años de gobierno, que ya se cumplieron. En los próximos 4 años, en lo que nos corresponde a nosotros, tenemos que ir hacia una educación incluyente, democrática, pero sobre todo de calidad. No hemos tenido educación de calidad. Hemos tenido algunas excepciones por ahí, universidades buenas, profesores buenos, escuelas buenas, pero como sistema de educación inicial, básica, bachillerato, técnica, universitaria, hemos padecido de una gran falta de calidad. Y si queremos dar aquel salto, si queremos aterrizar todos estos sueños que nos hemos planteado en la Constitución, en nuestro nuevo pacto social, en este proyecto político, de cambiar el Ecuador, de acabar con la pobreza, de realmente agregar valor a nuestros productos, de ser prósperos, soberanos y también democráticos, porque el cambio de la matriz productiva también significa una ciudadanía crítica que apoye y aporte a la democracia. Tenemos que tener una educación de calidad. Cerramos el año pasado 14 universidades, vamos con las universidades que todavía existen en el sistema y con estas 4 nuevas universidades emblemáticas para realmente transformar desde los cimientos al país. Gracias, señor ministro Long. Si me enfocan acá, por favor. El concepto tradicional de desarrollo que había en el Ecuador era crecimiento económico y visión evolucionista y lineal. Los nuevos aportes en este nuevo modelo de desarrollo son desarrollo sustentable, desarrollo endógeno, desarrollo humano, que es lo que hemos hablado durante este programa, pero me falta uno y le pregunto al señor ministro coordinador de la producción, desarrollo local. Evidentemente. Y con eso terminamos. Bueno, evidentemente, el mensaje que nosotros y que quiero dejar en la ciudadanía es que absolutamente nadie se queda fuera del cambio de la matriz productiva. Está tomado en consideración todo, incluso evidentemente el desarrollo local. Creo que el cambio es ahora, es el mejor momento, y ese cambio de la matriz productiva definitivamente lo hacemos juntos, desde el sector público y desde el sector privado. Señor ministro, utilizó menos tiempo de lo que tenía. Muchas gracias, señor ministro Richard Espinosa. Muchas gracias, señor ministro Guillaume Long. Y muchas gracias a ustedes, amigos televidentes. Este programa no pretendió ser un debate. Lo que pretendió ser el día de hoy es un análisis para que ustedes tengan información correspondiente al cambio de la matriz productiva, sus efectos y los beneficios para el país, así como la necesidad de fortalecer el talento humano a través de la educación. Recordemos lo que dijo Simón Bolívar: el camino hacia la equidad es la educación. Esto fue Pulso Político, soy Carlos Rabascal y yo los espero el próximo día domingo.